Algo importante está pasando en Irán, aunque no ocupa portadas todos los días. Los analistas de geopolítica de todo el mundo están mirando con mucha atención lo que ocurre dentro del país, porque en el centro del poder iraní, un nombre, que durante años permaneció casi invisible, está empezando a sonar cada vez más fuerte. Mojtaba Khamenei, el hijo del ex líder supremo de Irán, un hombre que casi nunca aparece en público, un hombre que no ocupa un cargo oficial visible, pero que, según muchos expertos, podría convertirse en la próxima persona más poderosa de todo el país. Si eso ocurre, no sería solo un cambio político, podría ser uno de los movimientos más importantes de Oriente Medio en décadas, porque Irán no es cualquier país, es una potencia regional, tiene una enorme influencia militar, influye en varios conflictos internacionales, y está en el centro de tensiones con países como Estados Unidos y Israel. Pero aquí aparece la gran pregunta: ¿quién es realmente Mojtaba Khamenei? ¿Tiene el poder suficiente para suceder a su padre? ¿Y por qué algunos creen que su ascenso podría cambiar el equilibrio político de la región? Para entender lo que está pasando ahora mismo en Irán, primero tenemos que entender cómo funciona realmente el poder en ese país, porque el sistema político iraní no se parece a casi ningún otro en el mundo. ¿Cómo funciona el poder en Irán? Irán tiene elecciones, tiene presidente, tiene parlamento, tiene partidos políticos, pero eso no significa que funcione como una democracia occidental. En realidad, el poder más importante está concentrado en una sola figura. El líder supremo de este cargo tiene más poder que el presidente, mucho más. El líder supremo controla las fuerzas armadas, la política exterior, el sistema judicial y los medios estatales, los servicios de inteligencia, y también supervisa una de las instituciones más poderosas del país, la Guardia Revolucionaria Islámica. Este sistema político nació después de uno de los eventos más importantes de la historia moderna de Oriente Medio, la Revolución iraní de 1979. Antes de esa revolución, Irán era una monarquía, estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, un gobernante aliado de Estados Unidos y de Europa. Pero muchos iraníes estaban descontentos con su gobierno por varias razones: desigualdad social, autoritarismo, corrupción y una fuerte influencia occidental en el país. En 1979, millones de personas salieron a las calles, las protestas crecieron, del régimen colapsó, y finalmente el Shah abandonó el país. En su lugar, surgió un nuevo sistema político liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Khomeini creó una república islámica, un sistema donde el poder político y el poder religioso están profundamente unidos. Cuando Khomeini murió en 1989, su sucesor fue el actual líder supremo, Ali Khamenei, y desde entonces, Khamenei ha gobernado Irán durante más de 3 décadas. Pero ahora el tiempo está pasando. Khamenei tiene más de 80 años, y eso significa que, tarde o temprano, Irán tendrá que elegir a un nuevo líder supremo. Y ahí es donde aparece Mojtaba. ¿Quién es Mojtaba Khamenei? Mojtaba Khamenei nació en 1969, es el segundo hijo del líder supremo. A diferencia de otros políticos iraníes, Mojtaba ha mantenido durante años un perfil extremadamente discreto. No da discursos, no hace apariciones frecuentes, no participa abiertamente en política, pero dentro del sistema iraní eso no significa falta de poder. De hecho, algunos analistas creen que Mojtaba lleva décadas construyendo influencia detrás de las cámaras, especialmente en dos lugares clave. Primero, el círculo religioso de Qom, uno de los centros más importantes del Islam Shi. Segundo, la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria no es solo una fuerza militar, también es una organización económica y política enorme. Controla empresas, infraestructura, estructura.peroy y C2S energéticos, y tiene presencia en varios conflictos internacionales. Tener influencia dentro de esa institución significa tener un enorme poder dentro del sistema iraní, y varios analistas creen que Mojtaba ha cultivado relaciones cercanas con algunos de sus líderes. Las protestas que cambiaron todo, pero el nombre de Mojtaba empezó a aparecer con más fuerza en 2009. Ese año Irán vivió una de las mayores crisis políticas desde la revolución. Las elecciones presidenciales provocaron protestas masivas. Miles de personas salieron a las calles. Ese movimiento fue conocido como el Movimiento Verde. Muchos manifestantes creían que las elecciones habían sido manipuladas. Las protestas se extendieron por varias ciudades y durante semanas el país vivió una gran tensión política. Durante ese periodo, algunos líderes de la oposición acusaron a Mojtaba Khamenei de tener una influencia importante dentro del aparato de seguridad. Incluso sugirieron que había participado en decisiones clave durante la represión de las protestas. Esas acusaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero desde entonces, su nombre empezó a aparecer cada vez más en análisis políticos. Porque Irán es tan importante. Irán no es solo un país grande, es uno de los actores geopolíticos más importantes del planeta. Tiene más de 85 millones de habitantes, enormes reservas de petróleo y gas, y una posición geográfica extremadamente estratégica. Además, controla indirectamente uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial, el estrecho de Hormuz. Por ese estrecho pasa aproximadamente el 20% del petróleo del mundo,
Eso significa que cualquier crisis en esa zona puede afectar directamente a los precios del petróleo global, pero el poder de Irán no se limita a su territorio. Durante décadas ha construido una red de aliados y milicias en la región, entre ellos en Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen. Esta red le permite proyectar poder mucho más allá de sus fronteras. El conflicto con Estados Unidos, las tensiones entre Estados Unidos y Irán llevan más de 40 años. Todo comenzó después de la revolución, cuando estudiantes iraníes ocuparon la embajada estadounidense en Teherán. Ese episodio se conoce como la crisis de los rehenes en Irán. La crisis duró 444 días. Desde entonces, la relación entre ambos países nunca volvió a ser normal. En los últimos años, el conflicto se ha centrado especialmente en el programa nuclear iraní. Muchos países temen que Irán pueda desarrollar armas nucleares y Irán afirma que su programa es solo para fines civiles. En 2015, se firmó el acuerdo nuclear con Irán de 2015, pero ese acuerdo ha sufrido muchas tensiones, y la desconfianza sigue siendo enorme. Lo que está pasando hoy en Irán Irán enfrenta varios desafíos al mismo tiempo: sanciones económicas, presión internacional y también tensiones internas. En 2022, la muerte de Mahsa Amini provocó protestas masivas. Millones de personas salieron a las calles, especialmente jóvenes, especialmente mujeres. Las protestas reflejaron un descontento profundo dentro de la sociedad iraní. Todo esto ocurre mientras el país se acerca lentamente a una transición de poder, y por eso la pregunta sobre el futuro líder supremo se vuelve cada vez más importante. Posibles escenarios. Ahora mismo hay varios escenarios posibles. Primer escenario: Mojtaba Khamenei consigue suficiente apoyo dentro del sistema y termina convirtiéndose en líder supremo. Segundo escenario: otro clérigo importante es elegido. Irán tiene varios ayatolás con influencia. Tercer escenario: una lucha interna entre diferentes facciones del régimen, y eso podría provocar un periodo de gran incertidumbre política, porque cuando sistemas políticos muy cerrados enfrentan una transición de poder, a veces ocurren cambios inesperados. Durante más de 40 años, la República Islámica de Irán ha mantenido una estructura de poder muy estable, pero ningún sistema dura para siempre, y ahora el país se acerca a un momento histórico: la sucesión del líder supremo. Si Mojtaba Khamenei realmente llega al poder, podría marcar el comienzo de una nueva etapa política en Irán, una etapa que podría definir el rumbo del país durante décadas. Y lo que ocurra en Teherán no se quedará solo en Irán, podría influir en Oriente Medio, en los mercados energéticos y en la política global, porque Irán sigue siendo una de las piezas más importantes del tablero geopolítico mundial. La pregunta ahora es sencilla: ¿quién gobernará Irán en el futuro? El mundo sigue observando